Está pactada con el asambleísta por ADN, el señor Javier Ordóñez. Asambleísta, muy buenos días. Hola, mi querido Jeff. Mucho gusto. Jóvenes a todos. Muchísimas gracias por haberme invitado. Placer estar Gracias aquí. también por aceptar. Ya no vienen acá ya de ADN, pero qué gusto que ¿Le hacían de invitar? A mí no me han invitado, me Le invitaron, gustó el vine. café, le gustó el café. Y está bueno el gustó el café, café, le entonces gustó el dan buen café. café. Vengan, dan café. Gracias. Dan café. Dígale a su gente que venga. Asambleísta, a ver, quiero empezar por lo más reciente y coyuntural. Solamente si me pueden, chicos, ayudarle a abrir al asesor que está afuera. Solo que no entró en el ascensor y debe estar ahí afuera. A ver, asambleísta, quiero iniciar por lo más reciente, el caso de la denuncia, la demanda que presenta en Estados Unidos el presidente de la República en Florida, justamente contra Progen. Veía también que usted felicitaba pues esta acción por parte del gobierno nacional. Con esta presentación legal que hacen en Estados Unidos, ¿están admitiendo que hubo un error en el proceso de contratación con Progen? Es que hubo cosas que hicieron que el contrato sea fallido. Entonces, ¿qué les voy a decir? No hubo error, todo estuvo bien. Es que es raro que admitan un error, por eso digo. A ver, no es que es raro que admitamos un error. Ya, Nosotros desde el primer día, y bueno, nosotros, el gobierno del Ecuador, ya. desde el primer día está enfocado en darle solución a esto. La Contraloría General del Estado tiene un proceso iniciado. La Fiscalía del Estado está trabajando. La Asamblea Nacional está tratando de fiscalizar. De que hubo fallas, si no, no estaríamos envueltos en esto. Entonces, lo que necesitamos es encontrar los culpables. Y lo que yo decía ayer, fiscalizar solo para el bla, 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 para la foto, para salir bonitos aquí cuando nos entrevistan, no tiene sentido. Necesitamos tomar acciones que le devuelvan plata al Ecuador. Claro, justamente usted estaba hablando de un proyecto de ley en ese sentido, ya lo vamos a topar más adelante. Pero antes de cerrar el tema de Progen, usted habla de encontrar a los responsables también. ¿Cuál es la responsabilidad, digamos, desde ministerios? Porque se ha visto, pues, videos en los que aparecen el actual ministro Luque, la actual ministra Manzano también, digamos, de alguna manera han continuado los pagos a Progen hasta marzo de este año, donde ella seguía siendo, sigue ya como ministra todavía. Entonces, digamos, esta responsabilidad hacia los ministros, ¿cuándo va a haber una investigación, una fiscalización en ese caso puntual? A ver, importante, conmigo nunca van a tener discursos tratando de tapar el sol con un dedo. Eso creo yo que es mi responsabilidad ser claro y ver las cosas de la manera más pragmática, entendiendo que yo también tengo que, me debo a una bancada, pero eso no Ok. quiere decir que voy a defender otras cosas que no están bien. Yo sí quiero que se entienda no solo lo que pasó, sino cómo pasó. Ok. Progen. Progen no recibió ningún adelanto. Ujú. Progen cumplió un hito para que le desembolsen dinero. Ya. Pero en el momento en que se cumplió ese hito, alguien tuvo que haberlo certificado. Y eso es lo que hay que determinar. El presidente, los ministros tienen una función política. Ujú. Determinar la emergencia que teníamos, por ejemplo, es un Claro. tema político. Claro. Ejecutar, dar la orden de que se solucione es un tema político, pero ejecutar, por ejemplo, firmar el contrato ya no es un tema político, Claro, no es hay, un tema técnico. claro, no hay una firma de ellos. No hay una firma de ellos. Pero sí hay un video donde el ministro Luque fue a ver los equipos. Y de hecho no, es lo que debía haber hecho, ir a ver, él fue a ver las instalaciones. Ya. Por ejemplo, y aquí viene una cosa que yo he venido en este tiempo empapándome y tratando de entender qué fue lo que pasó. Él fue, vio unas instalaciones, había unos equipos que no eran los que venían para el Ecuador, Ujú. no necesariamente, porque pues podían haber estado en otro lado. Ya. Al Ecuador no podemos dejar de señalar que llegaron equipos viejos, que no eran los que se habían contratado. Pero no sé si los ecuatorianos conocen los procesos de importación. En este caso, al menos, necesitan tener verificadoras. Ya. O sea, una verificadora necesariamente por contrato tuvo que haber visto qué se embarcaba y en ese momento debió haber dicho, esto no es. Pero esa verificadora, ¿quién la asume? El ministerio. No, es una verificadora particular internacional. Eso Claro, es por pero me contrato. refiero a Contratada quién. por Progen. Contratada. En los términos del contrato se determina qué se va, o sea, quién. En cualquier contrato, si somos las dos partes, yo os propongo esta verificadora, ustedes proponen otra y acordamos Se cuál. acuerda, ok. Exacto. Pero sea cual sea la verificadora, tiene que ser una verificadora internacional reconocida y esa verificadora tiene que decir, esto que está embarcando no es lo que está contratado. Ujú. ¿Por qué no pasó? Entonces son procesos de investigación. O sea, que llegaron equipos viejos al Ecuador, claro, pero también la verificadora tenía que haber revisado qué pasó. ¿Me explico? O sea, al Ecuador lo estafaron. Pero ¿hay alguna responsabilidad
de las autoridades de los ministerios? ¿Cree usted que debería haber una En este responsabilidad momento en la ellos? Comisión de Transparencia está investigando si hubo responsabilidad política, Ok, porque el Contralor del Estado en su informe no menciona como responsables legales ok. ni a ministros ni a absolutamente a nadie que no sea quienes firmaron el contrato. Y obviamente es por eso que Fiscalía inicia las acciones legales pertinentes a los involucrados, si se quiere, o a los mencionados. Ahora, se presenta esto en Estados Unidos, ¿por qué no en el Ecuador? Porque en el Ecuador ya existe un proceso fiscal, ya Ajá, existe un proceso político, ajá, y lo que estamos haciendo al ser una empresa norteamericana es también ajá. iniciar procesos allá. Y de hecho, no sé si el presidente lo menciona, yo no me quiero atrever a decir, a darlo como una afirmación, pero esto podría incurrir en la ley RICO que en Estados Unidos funciona. Mencionaba la ministra Manzano eso en su La conferencia ministra de prensa. Manzano lo mencionó. Entonces, pero eso ya lo tienen que determinar las autoridades estadounidenses. Al ser una empresa Ajá, estadounidense radicada en Estados Unidos, pues está bien que también, no que únicamente, que también se haga ya. Pero es que además hay otro proceso que no se ha mencionado. Progen, además de estafar al Estado ecuatoriano, estafó a sus proveedores, ajá, a los proveedores locales de aquí, al no pagarles. Entonces, en este momento, y yo lo mencioné, y ustedes pueden ir a mis redes sociales, ajá, yo no es que estoy reaccionando, yo estuve pendiente desde antes. ajá, Hay una denuncia al FBI ajá. de los proveedores por los manejos oscuros económicos que Progen empezó a darle en Estados Unidos. Entonces, Ahora, para, digamos, cerrar el tema de Progenia de mi parte, el señor Calero, que estuvo también en su momento en el ministerio y que pues también está, se lo nombra dentro de los involucrados, si es que, digamos, él es uno de los señalados dentro de este proceso de contratación, ¿por qué no el resto de autoridades también? Es decir, a lo que voy es, hay una persona dentro de los ministerios que es señalado, y digamos, y los otros, de alguna manera, las primeras autoridades dicen, nosotros no tuvimos mucho que ver ahí. Entonces, ¿cómo se entiende esto ojo, no también? es que no dicen o sea, no es que dicen yo no tuve que ver, porque hay una responsabilidad política. Ujú, Pero Calero, al ser el directamente involucrado en la firma del contrato, es quien ordena a Orozco que tome acciones. Entonces, es por eso que incluso Calero sí está mencionado en el informe de Contraloría. claro, Entonces, de ahí que se determina la responsabilidad, o más bien, ojo, que se esté investigando la responsabilidad de Calero. ok. Majo, ¿tienes Sí, preguntas sobre sí, Progenia? nada más tengo una pregunta asambleísta sobre esto de SELEC. Em, ¿Por qué después de que llegan estos equipos obsoletos al Ecuador, el país, el Estado desembolsa aproximadamente 104 millones de dólares después de que ya hubo todas estas banderas rojas y se supo que no eran los equipos que estaban en el Ok. contrato, el Estado desembolsa Ya. ese dinero? ¿Qué es lo que pasa? Progen no recibió adelanto. Progen de su propio dinero empezó a hacer obras de infraestructura. ¿Por qué? Porque los motores que iban a llegar tenían que estar alojados en sitios específicos, en un búnker para que estén protegidos, con la transmisión eléctrica, con el tanque del combustible que se iba a utilizar. Ujú, Entonces, el contrato estipulaba que cuando se cumplan los hitos, o sea, cuando se llegue a la meta que se le impuso, ahí se le iba a desembolsar. Y el problema es, y por eso están involucrados personas como Calero, ujú, es que certificaron ujú, que se cumplieron los hitos. ujú. Le dijeron al ministro y le dijeron a las autoridades, o más bien, ni siquiera le dijeron al ministro, porque son procesos, que no es que van y le dicen, ministro, esto ya está, sino que son los procesos que siguen normales. Certificaron el hito, Ujú. y al certificar el hito, el Ecuador estaba obligado a pagar. Porque de lo contrario estaban incumpliendo un contrato que no tenía ningún problema. Entonces, claro, ¿y por qué pagaron? Porque alguien certificó el hito. Entonces, ahora la investigación, tanto de Fiscalía como de Contraloría, tiene que determinar cómo así certificaron ese hito. Claro. Es como que ustedes me mandan a comprar y yo llego y digo, ya compré, está abajo. Ujú. Ustedes me van a creer, pues porque por confianza me mandaron. Entonces, tú eres el ministro, yo soy el que dice que ya se cumplió el hito, ¿qué vas a hacer tú? Paguemos, porque ya se cumplió el hito y la persona que está a cargo, pues dijo que sí. Claro, pero digamos en temas de responsabilidad política, un poco entendiendo esta lógica también, recuerdo, por ejemplo, en su momento que el rol de Andrea Robo como ministra de Energía, cuando ella dijo, yo les estuve avisando sobre el tema de apagón en su momento, no me hicieron caso y después, digamos, un poco la mandaron a que la investiguen. Entonces digo acá, ¿por qué no ocurre algo similar con la ministra Manzano, con el ministro Luque?
que digamos, se ve también un tema de involucramiento en este punto, Eso ¿no? ya le tendrían que preguntar al presidente y a los ministros, porque ¿por qué no tomaron decisiones? Yo no puedo entrar en su cabeza y saber qué pasó, lo que pasó. Yo les estoy contando la narrativa de lo que sucedió cronológicamente y lo que dice la investigación. Ya temas de ese tipo hay que preguntarle directamente a quienes tomaron las decisiones. Ok, en ese sentido, ley de repetición es una bandera que está liderando usted, en ese sentido, justamente por, digamos, estos temas en los que el Estado tiene que desembolsar dinero, pero que la propuesta es que quienes desembolsen el dinero por temas en los que se ha visto perjudicado el país sean los mismos responsables. ¿En qué consiste esto? A ver si se puede entender un poco también. Ustedes me van a perdonar, pero cada vez que me hagan una pregunta yo tengo que remitirme al porqué de los hechos. La ley de repetición, primero, ya está contemplada en la Constitución. Varias leyes contemplan el proceso de repetición, pero eso hace que cada ley aplique la repetición de diferente forma, en diferentes tiempos y con diferentes resultados. Ok. Ok. Cuando yo hablo de que necesitamos fiscalización sin show, pero sí con resultados, es porque hasta ahora, en el tema político, las asambleas de hace muchos años han emitido unos informes súper chéveres, Ujú. determinando culpables, incluso sancionándolos, destituyéndolos para que no vuelvan a ser políticos. Pero billete, nunca. Y al final el Ecuador pierde plata. En el caso de Chevron, tenemos que pagar una multa de 220 millones por negligencia, por un juicio amañado, porque le metieron mano a la justicia. Y entonces, ¿quién paga? El Estado. Pero no es el Estado, pues, el que paga. Son ustedes. Soy yo. Es el señor que me trajo en el taxi. Es el señor que maneja el metro. Es el policía. De ahí sale el billete para pagar. Entonces, la ley de repetición lo que debe primero hacer es que ya no sean leyes aisladas que busquen repetición, sino que haya una ley orgánica de repetición para que el Estado de inmediato pueda trabajar en la recuperación de ese dinero del bolsillo del que cometió o la omisión o facilitó el robo o firmó un contrato que no tenía que ver o en este caso dijo que el hito sí se había cumplido pero el hito no se cumplió. ¿Me explicó? Entonces necesitamos por fin recuperar la plata. Y una puntualización. Estos proyectos de ley nosotros los vamos a tratar de unificar, pero nosotros en la bancada tenemos una asambleísta, Camila León, que fue quien presentó un proyecto de repetición y vamos a tratar de que de los muchos que hay, o de los al menos 3, podamos sacar uno solo. ¿Y qué va a pasar, asambleísta, con este debate de la ley de repetición? Porque se tenía planificado debatir esto ayer, pero no se dio. A ver, no se dio ya por tiempos y porque entró en debate otro tema, pero estamos dentro de los plazos. O sea, en la Asamblea nosotros, mientras no tengamos los plazos finales, podríamos tratarlos posteriormente. La ley de repetición se va a tratar en las primeras leyes, en los primeros plenos del siguiente año. Estamos hablando de más o menos 15, 20 días. Pero lo que nosotros vamos a pretender, la ley de repetición como tal, el proyecto de ley de repetición que se va a tratar, es uno que ya se presentó años anteriores, fue conocido por asambleas anteriores y que estaba durmiendo el sueño de los justos en la comisión pertinente, que es la Comisión de Justicia, si no me equivoco. Okay. La Comisión de Justicia, por técnica legislativa, está obligado a presentar el informe que la Comisión de Justicia de los periodos anteriores presentó. Y ese informe, si bien es cierto, no pide archivo, dice que no se debe tratar esa ley de justicia. Entonces, la comisión va a pedir que vuelva o sea, que se trate en primer debate y que vuelva a la comisión para realmente reactivarla. Entonces, vamos a tratarla, vamos a trabajarla y yo lo que voy a proponer no solamente es que se trate la ley de repetición, sino que sea una ley de repetición endurecida. ¿Y en qué consiste eso? O sea, es decir, ¿hacia qué alcance tendría si se habla de una ley endurecida? Endurecida. Nosotros en este momento cualquier ley de repetición tiene procesos como si una persona no inicia el proceso de repetición, no pasa absolutamente nada. Lo que yo estoy proponiendo es que sea de acción inmediata con el informe de Contraloría. Si Contraloría dice que una persona cometió o tiene indicios de responsabilidad, que empecemos con procesos, que se inicie el proceso de repetición, que se empiecen a ver la posibilidad de que se congelen fondos, o sea, sin caer y respetar los derechos de las personas siguiendo el debido proceso, pero necesitamos que el Ecuador empiece a cuidar su plata. Entonces, temas como ese son fundamentales para que la ley de repetición se active inmediatamente, apenas tengamos un informe de Contraloría, por ejemplo. Ok, ahora cambiando un poco de tema,
Y aprovechando también, digamos, el rol que usted cumple dentro de la Asamblea Nacional como parte de la Comisión de Relaciones Internacionales, el presidente, más bien el gobierno nacional, anuncia el día de ayer que van a hablar nuevamente sobre el visado Schengen en la Unión Europea. Ujú. ¿Qué tan probable es esto, tomando en cuenta que Forbes publicaba el índice de conflictos y violencia política, donde nos pone como en el puesto 6 como uno de los países más peligrosos en este 2025? Sobre la base de estos precedentes, ¿ven viable en serio que nos quiten el tema del visado Schengen para que los ecuatorianos puedan viajar libremente a la Unión Europea? A ver, el tema del visado Schengen no solamente lo está tratando el gobierno del Ecuador mediante Cancillería, Ujú, ujú, sino también lo estamos tratando, por ejemplo, Parlamento Andino, ujú. y nosotros tenemos grupos de amistad interparlamentaria. Y yo les hablo puntualmente como presidente del grupo de amistad interparlamentaria Ecuador-Alemania. En el viaje que yo hice, me reuní con mis pares del Parlamento alemán y en el caso puntual de ellos hay una apertura muy grande para apoyarnos. Es cierto que nosotros tenemos estos índices de violencia, pero también es importantísimo que no es el único parámetro que se mide. Tenemos nosotros en este momento el riesgo país más bajo en muchos años, Ujú. y eso también es un coeficiente o más bien una cifra que se toma en cuenta. Lamentablemente, y lo que lo vuelve un poco engorroso es que no es decisión de un país, Claro, es decisión de una comunidad de países. Y, por ejemplo, el Parlamento alemán nos ha manifestado su intención de apoyar nuestra iniciativa, Ujú. pero es una intención. Entonces tenemos que trabajar país por país y pues obviamente ya entrar en lo que es la comunidad europea. Pero de lo que hasta ahora nosotros tenemos, y me conoces, o sea, yo te voy a decir lo que me han dicho. Ujú, ujú. Entonces, al menos del lado de Alemania, entiendo que también del lado de Italia hay apertura para que el visado Schengen sea revisado. Ojo, no es que van a decir, ya, pueden entrar cuando quieran, como Claro. quieran. Va a tener niveles, pero la idea es que entre primero en revisión, que ya es un paso, y que nos vayan dando, igual, como hablábamos, como hitos, que vayamos cumpliendo y pues obviamente y al final del día la idea es que se quite. Claro, digamos, pero más allá de digamos, la cifra baja del riesgo país, tenemos otros aspectos. Se acaba Ecuavis, se acaban digamos, otros medios de comunicación. 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo formal. El tema de violencia hoy por hoy, el 2025, es el año más violento en la historia del Ecuador. Casi que estos factores no ayudan mucho, pues, para que seamos bien vistos a nivel internacional y que se procesen este tipo de acciones. Sí, pero acuérdate que, por ejemplo, los embajadores o los representantes de los gobiernos que están radicados en el país Ujú. tienen un muy buen concepto del manejo del gobierno ecuatoriano. ¿Por qué? Sé que suena a que, claro, eres el asambleísta del gobierno, ¿qué vas a decir? ¿Que todo está mal? No, vas a decir que todo está bien. Pero realmente está mejorando. ¿Por qué? Porque cuando el presidente llegó, encontró un país quebrado, con cero fondos, con un montón de violencia, y obvio que se tenía que seguir dando estos procesos. Entonces, los representantes han visto lo que está pasando, y por eso te digo, hay informes de que empieza a haber confianza. Más allá del riesgo país, ¿qué otros factores son los que usted considera que dice está cambiando el país y está mejor? El manejo en la implementación, por ejemplo, de seguridad. Sí, pero siguen matando. Sí, pero se está trabajando en estrategias, en fortalecer a las Fuerzas Armadas, en equipar a las Fuerzas Armadas para que ya se vayan dando. Yo creo que el 2026 va a ser un año realmente de tope, un antes y un después. ¿De Vamos a tope ver. en qué? ¿En aumentar En más resultados. homicidios o en resultados? Pero Ok. En resultados favorables para la seguridad del país. Porque el nosotros presidente necesitamos dijo- que eso pase. Sí, pero el presidente cuando era candidato dijo en 18 meses la tasa de homicidios va a ser a 0. Y vamos más de 2 años. Pero cuando el presidente era candidato no tenía las cifras de todo lo que estaba pasando. Entonces, Pero cuando sabía llegó- lo que estaba sucediendo. Es como cuando llegas a una casa y Ya. tú ves la casa bonita, pero resulta que una vez que te mudas, tiene goteras, tiene fallas eléctricas y te toca empezar a solucionar eso antes de amoblarla. Es básicamente lo mismo. Pero no es lo mismo en tema de violencia. O sea, en seguridad es otro asunto. O sea, creo que la comparación no es tan válida O cuando sea, tienes un tema de homicidios enorme. estamos luchando contra carteles de narcotráfico que tienen sometido a países como México y que tienen sus tentáculos aquí y que reciben financiamiento que se puede equiparar incluso al presupuesto del Estado. Entonces, estamos luchando una lucha, aunque sea redundante, desigual, pero estamos dando la pelea. El presidente está poniendo su vida en riesgo todos los días y eso hay que también valorarlo. Ojo, no estoy haciendo una defensa a ultranza, estoy diciendo lo que realmente
Veo desde mi posición y en lo que creo. Y para terminar el tema del visado Schengen. Si todo estuviera bien, nos dirían, ya, se quitó el visado, vengan, como pasa con otros países. Es cierto lo que dices. Por eso no es que se va a quitar de inmediato el visado Schengen, ni en un tramo inmediato, sino que va a ir teniendo pasos adicionales, pero mientras más cumplamos, mientras resultados tengamos, va a ir mejorando. Israel Carrasco. Asambleísta, muy buenos días. Agradecerle por estar Gracias acá. por el café. Por el cafecito también aquí bueno. de BN. Y invitarle que diga a los asambleístas de ADN que vengan. Ya les nomás dije a que este dan buen bello y café. hermoso ojalá, pongan en el chat grupal, ahí, que vengan a BN, que no pasa nada. Que aquí solamente hacemos las preguntas que la gente también quiere que lo hagan. Y aquí en el chat también me dicen algo que comentaba al inicio de esta entrevista. Y es desde la bancada de ADN, a propósito del contexto de los 4 niños de las Malvinas. ¿Qué van a decir? ¿Cuál es su sentir respecto a este caso que ha conmocionado al país? Tomando en cuenta que, bueno, Daniel Noboa poco ha dicho sobre el tema. A ver, alguna vez escuché a alguien que decía que el presidente Daniel Noboa es culpable directamente de lo que pasó. El presidente Daniel Noboa no estuvo presente, no mandó a ese convoy, a ese día, sino es parte de un proceso de seguridad que se trata de dar. ¿Por qué la bancada no se manifiesta en eso? Porque es un tema extremadamente delicado que tiene un proceso judicial en desarrollo. Entonces, cualquier cosa que nosotros digamos, más allá de que estamos condolidos, a mí me duele, soy taita, soy padre. Entonces, a mí no me gustaría, bajo ningún concepto, que ni siquiera un conocido, peor alguien de mi familia, sufra lo que sufrieron esos muchachos. Pero es un proceso legal que está abierto. Pero no digo de buscar culpables, sino de un tema humano, de condolencias. Es por que nos ejemplo. duele y al presidente le duele, el presidente es papá. Pero No se puede. nota, digo, no ha presentado una imagen de familiares, estamos con ustedes en todo caso, miren, va a haber una política diferente. No ha pasado. O sea, yo creo que eso ya viene a ser muy... hilar muy fino. O sea, yo veo a otros que se rasgan las vestiduras y lloran y les duele, pero cuando ponemos una ley para endurecer las sanciones penales, votan en contra. O sea, lloran por los niños que tuvieron ese problema, que estuvieron en la calle porque sus padres no podían estar a su lado, porque trabajaban, o no sé, por cualquier cosa. Pero el asambleísta Castillo lloró por el Por el de las tema del Malvinas. niño de, pues que el Andrés Taisha, lloró. niño de Taisha. No, pero más allá lo que voy es el tema empático que Pero menciona bueno, él. Andrés lloró en el tema de, y ese es otro tema, entregaron a un niño en una caja de cartón. Entonces, venían, a ver, me van a decir que el presidente es culpable de eso. El que entregó a ese niño en una caja de cartón es un inhumano que debería estar no solo preso, sino que debería estar fuera de donde está. Pero son cosas que como sociedad nosotros tenemos que empezar a cambiar. Que nos duele, y si a mí me duele y no salgo a decirlo, no quiere decir que no me duela. Lo que no quiero es hacer show, no quiero aprovecharme del dolor, como hizo Patiño, y lo digo con nombre y apellido, yendo a entrevistar Orondo, Panzón, Colorado, a entrevistar, a usufructuar del dolor de la gente. Yo prefiero un presidente que trabaje y que no diga nada a un tipo como ese. ¿Y una bancada? ¿Perdón? Y una bancada, digo, y una bancada. Una bancada humana, una bancada que le duele y que no quiere que vuelva a pasar. Pero no quiere decir que por el error de una persona tienen que pagar absolutamente todos. Y hablo de Fuerzas Armadas. Asambleísta, pero si bien no es culpa del presidente que hayan entregado el cuerpo de este niño en una caja de cartón, sí es responsabilidad del Estado que haya fallecido por la falta de medicamentos. Bueno, yo no sé por qué falleció el niño. Hay un informe igual. En temas legales, no solamente por precaución, sino porque no estaría bien, yo prefiero no opinar en el tema puntual de por qué falleció. El niño debe haber estado por una causa médica ahí. O nació y tuvo una complicación. O sea, ya es muy subjetible. No sé si el término está bien dicho. Ya van a sacar a decir, dijo, es subjetible. De los Subjetivo, creadores subjetivo. De los creadores de... Verán que aquí le estamos con... Es subjetivo. Es subjetivo, por si acaso. Es subjetivo. Ajá. Y no puede, y no quiero caer en el tema de la especulación, en el facilismo de entrar en un discurso. Ese tipo, o esa señora o esa tipa que entregó a un niño en un cartón sin mediar humanidad, no tiene perdón de Dios. Pero no es lo que representa a un gobierno, representa a una sociedad indolente. Y eso también tenemos que cambiarlo.
Bueno, asambleísta, muchas gracias por esta entrevista. Ya para cerrar, solo quisiera preguntarle, ¿cuándo sale el informe de Progen o eso también va a quedar para el próximo año? No, yo entiendo que la comisión ha dicho que tiene que salir antes de fin de año. Eso ya es parte de la comisión, llevan sus procesos, pero la comisión, Diana Jaco me ha informado que antes de fin de año tiene que entregar el informe. Pero tendrían esta semana porque ya el viernes salen de vacancia hasta el próximo año. Claro, hasta el Entiendo 22. que, bueno, tienen toda esta semana para entregar el informe. Pueden pedir una prórroga, que salgamos a vacancia todos, no quiere decir que si la presidenta de la comisión pide que se reúnan específicamente, pueden hacerlo. O sea, esos ya son temas de técnica legislativa y de tiempos que van a cumplir. Puede que digan que el próximo año, sí, puede que pase, pero eso ya no está ni siquiera en mi responsabilidad, más que lo que les comunico. Javier Ordóñez, asambleísta por el movimiento ADN. Le agradezco mucho por haber estado acá, asambleísta. No, chévere, dan buen café, vengan. Sí, nos tratan bien. Vendrán.